Hoy están con nosotros el señor Carlos del Frade, conocido periodista rosarino, que además es candidato a diputado y ha escrito el libro La Ciudad Goleada, Central News, La Ciudad Goleada. Gracias por venir, Carlos. También está Horacio Girardi, que es secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Mónica Nizardo, que es de la ONG Salvemos al Fútbol, y Rubén Fernández, que es vicepresidente de Rosario Central. Carlos del Frade, ¿cómo se puede parar la violencia? Una violencia que en parte muchas veces se justifica, es decir, bueno, son las cosas del fútbol, sí, parece que se dice a veces. Se naturaliza. Claro, exactamente. Y de esa manera se invisibiliza. A mí me parece que esta cuestión de la violencia en el fútbol, hay que decir que la cancha chica del fútbol ilumina y muestra cómo funciona la cancha grande de la sociedad. Pensar en el fútbol es pensar en la sociedad. Y la violencia viene de arriba hacia abajo. No hay barra brava sin complicidad con parte de la dirigencia de los clubes, sin convivencia con la policía, sin convivencia con el poder político. Y además hay que ver cuál es el lugar de la barra brava en el negocio que se ha convertido el fútbol. Para mí son los socios menores de los delincuentes de guante blanco que muchas veces usan el fútbol para blanquear negocios. No hay zona más liberada en el mundo para generar dinero como el fútbol. Está tan claro esto que el presidente de la AFA, el padre de la mafia, dice con absoluta claridad que en la Argentina no se le pregunta nunca el origen del dinero cuando va al fútbol. Eso me parece que es una confesión de partes. Sí, sí. Así que de los años 90 para acá, todo lo que tiene que ver con la violencia viene de arriba hacia abajo y utiliza y cabalga sobre la pasión, el amor del hincha sobre la camiseta, por lo cual después se desdibujan las investigaciones. Después hay mucho más para charlar, pero para ser, entre otras cosas, absolutamente consciente de los 89 segundos, lo dejamos en este momento. Pero me parece que la violencia de arriba hacia abajo es estructural y es un entramado de relaciones de poder. Carlitos del Frade, ¿es posible pasión sin violencia en los estadios argentinos? Sí, yo creo que sí, porque la salvedad que hay que hacerle a la muy buena introducción que hacen entre ustedes en este bloque, lo que hay que decir que cuando los chicos están en la escuela, juegan y aprenden. Sí. La violencia no está. Después aparece la violencia. Cuando los chicos juegan a la pelota, se divierten, juegan, quieren ganar, pero juegan en equipo y se divierten. Hay en un momento determinado que evidentemente esa violencia viene de arriba hacia abajo, porque yo creo que el sistema te lleva a eso. Se habilita. Se habilita, entra, se mete, deja de lado el juego y aparece el ganar sea como sea y aparece toda esta cuestión. Me parece que por eso te digo que viene de arriba hacia abajo. Lo que sí creo que hay que marcar, Susana, es que en la realidad concreta a nosotros nos tocó vivir experiencias, por ejemplo, en unas elecciones en donde se renueva a Escarabino como presidente de Central. Yo formaba parte de la lista del CRES en aquel momento. El que me recibe a mí, el que me abre las puertas del club ahí en Arroyito, es el Pillín Bracamonte, el jefe histórico de la barra brava de Central después de la mitad de los años 90, que viene de la mano de empresarios que se hacen cargo de los famosos refuerzos, las famosas inversiones y todo ese verso que tiene el fútbol. Y al lado del Pillín estaba el comisario Lodolini, que me tenía que dar la protección a mí. Y el que me lo presenta al Pillín es el comisario Lodolini. Como para que quede claro que al jefe de la barra brava lo protegía la policía. Y en News pasó algo parecido o más profundo con lo que fue el comisario Coco Aguilar, que era el famoso jefe de la comisaría Quinta, que tenía una asociación ilícita con el Pimpi Caminos y hacían lo que quería. Así que a mí me parece que allí hay una complicidad muy concreta con nombres y apellidos, en donde después aparece la necesidad de que el poder político diga, muchachos, Lodolini y Aguilar son cómplices de una asociación ilícita, no tienen que formar parte de una policía que después de asuntos internos lo pasan para arriba. Más naturalización que esto, Carlitos, me parece que ya estamos en un ejemplo superlativo. Sí. El hombre que confiesa en ese marco en Cancillería que es un barra brava, con absoluta tranquilidad. No, digo, es el lenguaje, me parece que en algunos sectores está ya naturalizado. Claro, por eso decíamos que esta cuestión de la naturalización es lo peor que podemos llegar a bancar, porque terminamos siendo cómplices cuando naturalizamos de esa manera. Yo quiero agregar también dos elementos más que me parecen son fundamentales. Cierta rama del periodismo deportivo exacerba el folclore y lo convierte en folclorismo que degenera en violencia. A mí me parece que eso también tiene también hay responsabilidad allí. A mí me parece que sí. Es cierto. Nos tenemos que hacer cargo de parte de los medios de las cosas muchas veces que decimos. Y durante muchos años hubo determinados periodistas que cobraban de acuerdo
a determinadas cosas que decían y en forma paralela colaboraban con los presidentes que bancaban a las barras. Yo creo que esto también forma parte. ¿Y los jugadores? Y también. Por ejemplo, declaraciones de Maradona han generado muchísima violencia. Absolutamente. Entonces yo digo esta cuestión de cómo se cambia. Y después lo otro, abogados. Acá en Rosario vos tenés el caso del principal abogado de los jefes de la Barra Brava, que es además el abogado de la Policía Provincial y de la Policía Federal. Ese es un fenómeno. Entonces da la sensación que esta cuestión tiene ¿Quién es el nombre? Varela, Carlos Varela. Creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que frente a este circuito de relaciones económicas, políticas, de grandes bufetes, de empresarios, me parece que esa es una cuestión, insisto, que viene de arriba hacia abajo. Y para cambiar esto necesariamente hay que llegar a esa conclusión que vos decís, Susana, ¿cómo se cambia la violencia social? Evidentemente hay que cambiar un esquema social que así como va, genera violencia no solamente en la cancha, sino afuera. Que además ocupar los espacios, perdón, ¿no? Porque sí, aquello de decir, cuando vos te vas retirando, vos decís, bueno, acá no, ya la verdad que yo no voy a participar porque esta violencia, o sea, cada vez va a ser más difícil encontrar familias en la cancha, directivos que tengan ganas de ir a arriesgar allí su patrimonio, su auto, si es que son honestos, su integridad física y la de su familia. Es decir, es como que se va retirando un grupo de gente y avanza la violencia naturalizada, como decíamos, más naturalización que esto, Carlitos, me parece que ya estamos en un ejemplo superlativo. Sí. El hombre que confiesa en ese marco en Cancillería que es un barra brava. Con absoluta tranquilidad. No, digo, es el lenguaje, me parece que en algunos sectores está ya naturalizado. Claro, por eso decíamos que esta cuestión de la naturalización es lo peor que podemos llegar a bancar, porque terminamos siendo cómplices cuando naturalizamos de esa manera. Yo quiero agregar también dos elementos más que me parecen son fundamentales. Cierta rama del periodismo deportivo exacerba el folclore y lo convierte en folclorismo que degenera en violencia. A mí me parece que eso también tiene también hay responsabilidad allí. A mí me parece que sí. Es cierto. Nos tenemos que hacer cargo de parte de los medios de las cosas muchas veces que decimos. Y durante muchos años hubo determinados periodistas que cobraban de acuerdo a determinadas cosas que decían y en forma paralela colaboraban con los presidentes que bancaban a las barras. Yo creo que esto también forma parte. ¿Y los jugadores? Y también. Por ejemplo, declaraciones de Maradona han generado muchísima violencia. Absolutamente. Entonces yo digo esta cuestión de cómo se cambia. Y después lo otro, abogados. Acá en Rosario vos tenés el caso del principal abogado de los jefes de la Barra Brava, que es además el abogado de la Policía Provincial y de la Policía Federal. Ese es un fenómeno. Entonces da la sensación que esta cuestión tiene. ¿Quién es el nombre? Varela, Carlos Varela. Creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que frente a este circuito de relaciones económicas, políticas, de grandes bufetes, de empresarios, me parece que esa es una cuestión, insisto, que viene de arriba hacia abajo. Y para cambiar esto necesariamente hay que llegar a esa conclusión que vos decís, Susana, ¿cómo se cambia la violencia social? Evidentemente hay que cambiar un esquema social que así como va, genera violencia no solamente en la cancha, sino afuera. Que para no ocupar los espacios, perdón, ¿no? Porque aquello de decir, cuando vos te vas retirando, vos decís, bueno, acá no, ya la verdad que yo no voy a participar porque esta violencia, o sea, cada vez va a ser más difícil encontrar familias en la cancha, directivos que tengan ganas de ir a arriesgar allí su patrimonio, su auto, si es que son honestos, su integridad física y la de su familia. Es decir, es como que se va retirando un grupo de gente y avanza la violencia naturalizada, como decíamos recién. Una sola pregunta para agregar simplemente como pregunta. ¿Cómo le llamamos al saqueo de las instituciones? Porque eso me parece que es violencia de los delincuentes de guante blanco que alimentan a la muchachada de la Barra Brava, porque nos quedamos que la violencia es solamente lo que hacen las Barras Bravas. Claro, no. Si vacían las instituciones, tampoco hay posibilidades de rescatar. ¿Qué fue Eduardo López? No hay delito, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué significa el saqueo? Eso a violencia, los delincuentes de guante blanco. Algún día va a ser penada. Es el capítulo de la justicia también. Que Mónica señalaba antes que, las denuncias contra López. Y de la FIP. Y de la FIP que tiene mucho por hacer. El AFIP tiene mucho por hacer. Lo de la FIP. A un maxi kiosco le exigen la maquinita esta para que cada caramelo que vende esté registrado. Y las entradas de fútbol no se venden con máquinas de la FIP. Esto es una estafa pero grandísima que también el Estado está viendo pasar plata.